vayan estudiando ustedes para el segundo parcial, que me indican que va a ser dentro de 2 semanas, me parece. Ya tenemos el material de donde estudiar, lo tienen ustedes en en las diapositivas que les he dado, y les voy a pasar una práctica, ¿ya? Una práctica de unos 10 problemitas, los cuales ustedes tienen que hacerlo. Me pueden entregar, si gustan, de 2 personas, ¿ya? Es decir, 2 personas con su nombre y me entregan el trabajo. Les voy a mandar esta semana al WhatsApp, que les va a llegar a toditos a los 21, y tienen que resolver esos problemitas que son parte, ya les digo, del examen que van a dar en el segundo parcial, ¿ya? Este tema es para el tercer parcial, que es fraccionamiento de líquidos del gas natural. Es larguito acá este tema, ¿no? Yo creo que con esto vamos a ver si podemos concluir la gestión, ¿no? Tenemos hasta mayo, fines de mayo. ¿Hasta cuándo es, Michael? ¿Tú sabes? Ayer se tiene una reunión perdón, ingeniero, y supuestamente dice que no va a ser la siguiente semana, va a ser la próxima semana de inicios de exámenes, ya segundo parciales. Claro, dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas, correcto. Y claro, no sé, no nos hemos reunido nosotros, y la conclusión creo que es hasta más o menos hasta cuándo es, hasta el 15 de junio, ¿será? ¿O fines de mayo? ¿Del final de parcial, ingeniero, o cómo? Del semestre. Es hasta la última semana de junio, ingeniero. Ah, todavía tenemos. Entonces vamos a hacerlo lentamente, ¿no? Porque para el tercer parcial tendrían 2 capítulos, que es refrigeración mecánicos, refrigeración del gas natural. Y es igual problemas, ¿no? Perfecto, entonces vayamos avanzando el tema de fraccionamiento de los líquidos del gas natural, ¿no? El proceso de fraccionamiento, ustedes conocen, se da al petróleo, fundamentalmente para extraer derivados del petróleo, ¿no? Es decir, hacer mediante fraccionamiento, destilación atmosférica, etcétera, etcétera. Sin embargo, una parte del gas natural, en este caso cuando es exclusivamente gas natural, podemos fraccionarlo, ¿no? Con fines de obtener un corte del gas natural específico en su composición. Usted sabe que cuando tiene la cromatografía, hace la cromatografía, han podido ver quizá en gas 1 o en el texto también que les he dado, está explicado. La cromatografía determina, ¿no?, la cantidad o composición del gas natural. Si tengo bastante cantidad de C2, C3, C4, C5 y más pesados, pues eso me habilita a hacer el fraccionamiento, ¿no? Si yo quiero fraccionar específicamente C2 o para el etileno, y C3 para el polipropileno, y C4 para el butadieno, entonces hago el fraccionamiento, ¿sí? Y si quiero, digamos, estabilizar, hacer como punto de rocío, es decir, obtener mayor cantidad de líquidos, pues aplico también algunos otros equipos como son los turbo expanders, que hace más efectiva la extracción de líquidos del gas natural, ¿no? En el caso nuestro, la planta de extracción de líquidos de Gran Chaco simplemente se dedica a eso, ¿no? A obtener mediante un fraccionamiento directo del C3 y el C4, ya desde una torre de etanizadora, obtenemos el C3 y el C4 para producir GLP para exportación, ¿sí? De hecho, directamente. Y también tenemos un turbo expander para obtener o remover los líquidos que contiene este gas rico, que es el gas boliviano, y de esa forma sacar, ¿no?, la riqueza y vender el producto de exportación sin esa riqueza o esa cantidad de elementos licuables o líquidos que pueda tener el gas natural, ¿no? Entonces esos conceptos sabemos. Sin embargo, el diseño mismo de estos fraccionadores, de estos equipos, el cálculo de los platos, los números el número de tapas, perdón, que pueda tener estos fraccionadores, hace que defina y haga un cálculo, así como el balance de materia que debe tener un fraccionador, ¿no? En la fotografía ustedes van a, un segundito, en la fotografía, veamos este marcadorcito, ahora sí. ¿Qué podemos observar? Aquí alguien me va a decir
aquí, perdón, aquí yo puedo ver un sistema de tamices moleculares, me puede decir, son dos torres similares de igual tamaño, los cuales están procesando el gas natural para extraerle en mayor cantidad el agua en forma de vapor que contiene el gas, ¿no? Es decir, eliminamos prácticamente casi en su totalidad el agua porque voy a hacer un proceso criogénico y si tuviera agua, ustedes ya saben y conocen, puede generar problemas en el proceso, ¿no? Es decir, puede haber solidificación de esa agua que está en forma de vapor, no física, pues puede definir algún problema, puede generar algún problema. Luego usted puede ver también acá, ¿sí? Una torre pequeña nomás, no muy grande, de absorción o contactora o deshidratadora, ¿sí? Entonces, ahí usted puede verificar que se hace el proceso de absorción, posteriormente se hace el proceso de adsorción, ¿sí? Y aquí lo que nos interesa, puedo ver una torre de fraccionamiento, ¿ya? Entonces, esta torre de fraccionamiento, pues puedo calcular el diámetro, en algún momento han hecho en algún problema, puedo calcular la altura, ¿sí? Debo calcular en este caso el número de fases, platos o etapas que tiene, ¿ya? Es decir, puede tener un Itaca, 2, 3, 4, 5, no sé, hasta 25, 26, 27 fases o platos. Entonces, ahí radica nuestro análisis justamente en este capítulo que se refiere al fraccionamiento de gas natural. Acá, por su forma de este equipo, yo puedo definir que es una torre de metanizadora, ¿no? De metanizador, es decir, porque por su formita bombada que ustedes ven arriba, ¿sí? Entonces la configuración, así como del chiller, usted no se puede confundir en una simbología dentro de un plano de procesos. El chiller tiene su forma, ¿no? Los intercambiadores también. Si veo dos torres en un plano, ¿sí? De procesos, entonces me estoy refiriendo justamente a dos torres de tamaños moleculares, claro, me tienen que especificar. En cambio, lo mismo sucede en una torre o un demetanizador, ¿no? O sea, del C1 estoy hablando. Internamente en esta plantita podemos observar ya ahí adentro, vamos a ver, está, como habíamos visto en la planta de ajuste de puntos rocío de Apacaní, están pues el chiller, están algunos otros equipos auxiliares, está un reboiler, que lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de la asignatura. ¿Ya? Hablemos entonces, acá me dice que es importante considerar la remoción de líquidos y cuando existen líquidos o riqueza en un gas natural, prácticamente se puede hacer el fraccionamiento. Un gas pobre que no tenga contenidos más pesados, aparte del C2 en gran cantidad, pues no requiere. ¿Para qué voy a hacer fraccionar? Difícilmente. Sí, quizá una demetanizadora porque voy a obtener metano para, no sé, quizás sea para obtener urea, porque la obtención de urea requiere justamente esos hidrógenos y esos carbonos que tiene el metano para hacerlos reaccionar en un reactor y obtener NH3, NH4, que es el amoníaco y el amonio, ¿no? Entonces necesito ese nitrógeno y ese hidrógeno justamente. Entonces en la industria petrolera, ¿ya? Y en la industria del gas natural, como ve, el GPCA prácticamente nos indica y nos dice que si un gas natural contiene 1.3% mol de propano, entonces resulta ser económico recuperar los gases de este gas, o sea, como en forma de GLP, lo más importante, ¿no? Ya les comento, actualmente la planta de extracción de líquidos del Gran Chaco, ¿sí? Genera gran cantidad de GLP, producto de la riqueza del gas natural que viene asociado al condensado, ¿no? Entonces, en esta planta hacemos ese proceso, obtenemos GLP C3C4 para exportación a los mercados vecinos, ¿no? Estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Perú, en algunos casos incluso Argentina, ¿no? Que utiliza en algunas poblaciones GLP. Y reitero nuevamente, a partir de ahí, ¿ya?
Yo puedo independientemente sacar C2 y C3 para la petroquímica. En esta planta de extracción de líquidos de Gran Chaco o Carlos Villegas. Y pues el proyecto está así. A unos 800, un kilómetro, ahí cerquita nomás, se tenía pensado construir la planta de petroquímica, ¿no? La planta con materia prima que venía de la planta de extracción de líquidos del Gran Chaco, ¿no? O sea, Carlos Villegas. Y ahí se iba a hacer pues la obtención, si usted gusta, de ahí saca C3, C4, saca C2 inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere fundamentalmente el fraccionamiento, ya les decía, del gas natural, pero una de las primeras, de los primeros productos que saco es el GLP, ¿no? El proceso básicamente es lo que ustedes han podido ver o quizá hayan hecho ya cálculos en lo que es operaciones unitarias. Y aquí en este tipo de operaciones unitarias está lo que llamamos la destilación, ¿no? Que simplemente es ese proceso, ya les comentaba, de separar individualmente componentes volátiles de un gas. En este caso, imagínense, voy a construir una torre de propanizadora. La torre de propanizadora, en este caso, imagínense, es esta mi torrecita, ¿ya? Y voy a tener un producto clave liviano y el producto clave pesado por este lado. Si esta es una torre de propanizadora, lógicamente por la parte superior, por la volatilidad del elemento, va a salir el propano y por la parte inferior, como producto clave pesado, va a salir el butano. ¿Cuál va a ser la alimentación? A ver, pregunta. ¿Alguien me puede decir? Daniel Ruiz. Daniel, Sí, aquí estoy. ¿cómo es Daniel? ¿Cuál Mi alimentación vendría siendo el, el gas natural. No, aquí ¿qué va a ingresar? Claro, gas Pero, natural, ¿no? Sí, pero ¿qué producto va a ingresar? Es una torre de propanizadora. Sé que la torre de propanizadora, por la parte superior va a salir el propano, por eso se llama torre de propanizadora. A eso llamo producto clave liviano. Y el producto clave pesado, pues lo que está más al fondo y es más pesado, ¿no? Entonces obtengo lo que llamamos en este caso el butano. Pero ¿qué va a ingresar aquí? ¿Qué elemento? Gas natural sí sé que es. Ingeniero, en este Propano, caso, etano sería la alimentación. Correcto. Etano. A ver, vamos a les anotaré porque esto es para el tercer parcial. Para el segundo parcial ya tengo su aprovechamiento. Para el tercer parcial es este, ¿no? Han podido ver ustedes, han debido sacar foto en la evaluación del desempeño del DSP que llaman. Por eso les comento, a nosotros nos hacen hacer un curso de evaluación por competencias, es un diplomado y ahí indican que en la evaluación de competencias hay que ver quiénes son los estudiantes que resaltan, a quiénes hay que preguntarles, quiénes nos responden, hay que insistirles, etcétera, etcétera, algo así, ¿no? Pero bueno, pues, también sirve de alguna manera para que alguien, por ejemplo, a Ruiz le preguntaba, ¿qué ingresa acá, no? Y me decía gas natural, pero sí, ¿qué elemento? Y me responde, ¿qué me respondió este último? Cristian Coyo, ingeniero. ¿Cómo? Cristian Coyo. Cristian, sí, Cristian Coyo. Cristian Coyo, entonces estoy anotando ahí. Cristian, correcto, tienes razón. Acá va a haber previamente otra torrecita, ¿sí? De esta torrecita va a salir en este caso, perdón, el C2, ¿no? Entonces, C2 está entrando y C2 Plus.
gas natural, ¿no? C2+. Es decir, aquí está entrando elementos como el metano y más pesados. Me refiero al C3 y C4. ¿Ya? Pero más antes, ahí sí tienes razón, está entrando el gas natural en mayor proporción, ¿no? Pero estoy yendo a hacer un fraccionamiento, en este caso, de los productos que yo necesito. ¿Ya? Entonces es correcto, elementos del gas natural como C2 y más pesados tendría que ser. Entonces eso lo llamamos nosotros un tren de fraccionamiento, donde tenemos la deetanizadora, la depropanizadora y tengo la debutanizadora, ¿sí? O sea, deetanizadora etano, depropanizadora propano y debutanizadora butano, ¿no? Debutanizadora. Tendré una depentanizadora. No, ingeniero. No, ingeniero. Respóndame alguien, a ver, nombre. A ver, una dama me estaba contestando. Una estudiante. No se Dígame. tiene porque desde el isopentano, los componentes del isopentano ya son líquidos, no es gas. Correcto, tiene mucha razón. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Vega, ingeniero. Ah, Nicole, sí, me acuerdo. Nicole Vega. Correcto, Nicole, es cierto. Ya habíamos comentado, el gas natural en estado gaseoso está hasta el C4, ¿no? Y el C5 básicamente ya son lo que llamamos los isopentanos, gasolina natural, o en todo caso, condensados, ¿no? Y bueno, entonces, eso es lo importante que ustedes deben definir en lo que llamamos producto clave liviano, ya sea una depropanizadora o debutanizadora, y el producto clave pesado en este caso, o el de fondo que llamamos, o el de cima, el liviano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica justamente de principio. Acá, en esta fotografía, ustedes pueden ver fraccionadores. Tenemos un tren de fraccionamiento, ¿ya? Esta, no sé, puede ser una depropanizadora y esta una debutanizadora. Y esta quizás sea una torre de estabilización, no sé, habría que ver, solamente es una fotografía que le estoy sacando. Y aquí al fondo tenemos los hornos, ¿no? O reboiles, justamente para hacer el proceso de calentamiento a estos fraccionadores y determinar la volatilidad, en este caso, del gas natural, y obtener el producto de cima y el producto de fondo en función a si cada uno de estos es ya sea una deetanizadora o depropanizadora, ¿no? En el caso de la planta de líquidos de Carlos Villegas, existe una depropanizadora, ¿no? Sacamos C3C4 y vendemos como GLP, como producto de esa. Y más allá está pues el condensado, que lo sacamos como gasolina natural, lo estabilizamos lógicamente. Ya ustedes han visto el proceso de estabilización, ajuste al punto de rocío, todo eso, y al mercado interno, ¿no? Y bueno, varios procesos. Entonces, ahí al fondo también podemos distinguir algunos otros equipos como tanques de almacenamiento de condensado, etc. Acá tengo un tanquecito, por ejemplo, cerrado, quizás sea para almacenamiento de, no sé, no veo esferas de GLP, ¿no? Entonces, tal vez este sea, ¿no? Pero generalmente las esferas de GLP son por el principio de, no sé si es de Dalton, no sé, tiene que estar uniforme, ¿no? Las moléculas en toda superficie de mantenimiento tienen que ser uniforme. Por eso se utiliza el almacenamiento en esferas, ¿no? Y no en tanques cilíndricos, horizontales, etc. Una vez creo que les había explicado eso. Bien, entonces, ¿cuál es el principio fundamental en este caso de lo que es el fraccionamiento? Ahí ustedes pueden ver, es la separación en componentes individuales. ¿Para qué? Para obtener C3C4 o para obtener materia prima para la petroquímica. Es importante considerar en el fraccionamiento la diferencia de ebullición, ¿no? Del punto de ebullición, que es un principio de la destilación, ¿no? Y para ello utilizamos, como ven ustedes, torres de fraccionamiento. Entonces, si quiero utilizar cortes independientes, un tren de fraccionamiento, ¿no? De tanizadora, de propanizadora y de butanizadora. ¿Ya?
Definición del fraccionamiento. Y ahí está. Ustedes pueden ver partición de la mezcla de hidrocarburos en diferentes componentes que yo quiero obtener. ¿Sí? Y aprovecho la volatilidad de cada uno. Entonces, lo que contestaba Nicole decía, podemos obtener el fraccionamiento considerando simplemente estos 4 elementos. ¿Sí? Nuevamente, ustedes pueden ver en un detalle las torres de fraccionamiento, los hornos, y ya les comento, quizá esto sea una torre de estabilización, ¿no? Habría que ver. Entonces, bueno, esa es la finalidad del fraccionamiento. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud. A ver, estamos prestos para responder. Y Dígame. yo tengo una duda acerca de la alimentación que hace rato se mencionaba. Ingeniero, ¿no tendría que haber entrado a la alimentación para obtener propano y butano, la alimentación de propano plus? Porque anteriormente teníamos una deetanizadora, entonces se obtuvo etano y propano plus. ¿O me equivoco, ingeniero? Esa parte no entiendo muy bien de la alimentación. Ya, no, está bien, no hay problema. Les comentaba, por ejemplo, esta figurita nos va a aclarar un poco más. A un tren de fraccionamiento llamo justamente a esta configuración, ¿no? El tren de fraccionamiento, el producto clave, aquí va a ingresar, ya les comento, un gas determinado donde ya he sacado quizá en parte el condensado en todo este sector. Ahí está una separación a baja temperatura, o sea, con frío, es un chiller directamente. Y todavía el gas contiene pues elementos, ya les digo, C3, C4, condensado le he sacado, no hay problema en el ajuste del punto de rocío. Sin embargo, ingresa por acá y por acá lo que voy a sacar es C1, metano. Este metano, fíjese, se va a un compresor y el metano como gas pobre se va a la exportación o al mercado interno, algo así. Pero aquí usted ya tiene gas todavía y lo que quiere sacar de ese gas que está ingresando va a sacar etano, la parte superior. Aquí hay gas natural o C3 y más pesados. ¿Por qué C3? Porque el C2, fíjese, aquí lo estoy extrayendo. El C1, aquí ya lo he extraído. ¿Sí? El condensado, aquí ya lo he extraído el líquido. Solamente estoy sacando, el condensado me refiero al C5, ¿no? Entonces, aquí tengo el C3, ya lo estoy sacando. Y aquí ingresa para obtener ese C3 y más pesados para obtener el C3, ¿no? Ya directamente, porque está ingresando por acá. Acá tengo un producto de fondo que va a ser el C4. Entonces, y más pesados. Ojo, ¿no? Ahí me refiero. ¿Sí? El C4 y más pesados. ¿Por qué digo más pesados? Porque contiene más, pues tiene condensado, C5 más tiene. Incluso puede tener C6, incluso C7, C8, pero en mínimas proporciones. Pero lo que yo quiero exclusivamente en este fraccionador es butano. Y aquí tengo C5 y reitero nuevamente, y más pesados. ¿A qué me refiero? C5 Plus. Es decir, habrá un poco de C6, C7, C8, hasta el C. ¿Han visto? Bueno, no os he mostrado la cromatografía de los megacampos, donde básicamente tenemos hasta el C11, C12, pero C11, C12 es poquito, pues, es decir, casi nada, y eso simplemente se refiere al condensado en proporciones mínimas que se tiene, ¿no? Usted sabe bien, si hablamos a partir del C6, C7, C8, C11, C12, ya no es pues gas. Una cromatografía que usted vea va a verificar que a partir del C11, C12, C3, mayor cantidad, pero eso ya es petróleo. Ya no es gas. El gas, 95% de metano, y el restante C2, C3, C4, C5 hacen el 100% de esa composición, hasta el C11, C12, pero 0.001, digamos,
0,8, algo así, ¿no? Pero una cromatografía, quizás eso han visto en refinación, pienso que sí. ¿Cuál es la cromatografía de un petróleo? Y ahí van a ver, la cromatografía del petróleo básicamente está a partir del C9, C10, C11 hasta el C22. Y ahí vemos en qué proporciones este tipo de petróleo o de componentes es rico, ¿no? Entonces, ¿está claro? ¿Quién me preguntó? Sí, me quedó claro. ¿Quién es usted? Nicole Vega, ingeniero. Ah, ya. Correcto, Nicole. Está anotado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, continuamos con esto del fraccionamiento y solamente hasta el C4 vamos, habíamos indicado, ¿no? Y bueno, acá lo que les comentaba era justamente, borraremos esto. ¿Hasta qué hora pasamos, Michael? ¿Me vas a hacer recuerdo, por favor? Claro, ingeniero, yo le aviso en cuanto sea ahora, no se preocupe. Continuamos, ¿no? Con esa modalidad. Sí, con el 50%, sí, ingeniero. Ya, Y sí muchas gracias. pasaríamos hasta las 11:30, 11:20, 11:30. Ya, muy amable. Ah, sí, tenemos entonces casi unos 20 minutos más. O Sí, ingeniero. 30. Ya, muchas gracias. Entonces, está claro esto. Aquí, por ejemplo, estas diapositivas ustedes tienen que leerlas, por eso les paso contexto extenso, porque, bueno, para que ustedes puedan recurrir a leerlas y ubicarnos un poco, ¿no? Por eso es que yo les digo, cada producto de fondo en cualquier tipo de fraccionador es alimento a la próxima columna, ¿ya? Y lógicamente acá es donde en mi construcción, por ejemplo, me dicen, vamos a construir una planta de extracción de líquidos. Muy bien. ¿Bajo qué especificaciones? Yo les digo, ¿no? O usted mismo pregunta y dice, ¿bajo qué especificaciones? Si queremos obtener GLP principalmente y condensado. Ah, perfecto, es la planta de extracción de líquidos, similar. Muy bien, entonces usted necesita ahí una torre de propanizadora. Muy bien, ok. También una de metanizadora. Porque va a entrar el gas a la demetanizadora, voy a sacar el metano, ¿sí? O sea, lo voy a eliminar o lo voy a extraer el metano y va a haber C2+, como dice su compañera Nicole. Ese es producto para la torre de propanizador. Y listo, ahí terminó, dos torrecitas. ¿Por qué? Porque de la depropanizadora voy a sacar C3 por arriba y C4 como producto de fondo, y en esa proporción entre 40 de C3 y 60 de C4, formo o obtengo GLP para la exportación. Alguna bibliografía dice 35, 70, 65, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la proporción de contenido de una garrafa de GLP o del GLP mismo es 40 C3 y 60 C4. Entonces, listo, ahí terminó, no hay más. Pero si usted me dice, no, a futuro quiero hacer una planta petroquímica, ahí no, ahí sí tiene que ponerme una detanizadora, ¿sí? Para que prácticamente saque etano para la producción de etileno en la planta petroquímica que se iba a construir. Entonces a eso se refiere este aspecto de analizar el producto de fondo, ¿no? Una torre. Por eso hablábamos al principio, ¿cuál es el producto clave liviano que quiero obtener? ¿Cuál es el producto clave pesado que quiero obtener? ¿Ya? Vamos a preguntar, a ver acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están ustedes? No los veo. No puedo ver. Ahora sí, otra vez ingresaremos. A ver, Grover Gutiérrez. En una torre de butanizadora, ¿cuál es el producto clave liviano y cuál es el producto clave pesado? En una debutanizadora, Grover Gutiérrez. Buen día. En una debutanizadora lo que queremos obtener prácticamente sería el componente de butano, solamente butano. Y el resto ya vendría a ser los componentes pesados. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el producto clave liviano y cuál es el producto clave pesado en esa torre de butanizador? ¿Perdón, ¿y qué? Por eso le decía, ¿cuál es el producto clave liviano y cuál es el producto clave pesado? En esa de butanizadora que le preguntaba. Si no sabe, alguien conoce, me avisa nomás. No, Inge, la verdad no le puedo escuchar. Ya, dígame. El producto clave liviano sería butano y el producto pesado clave sería a partir del C5 Plus. Claro, C5 directamente. Perfecto, es lo correcto. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Condori Rebeca. Rebeca Corque. Muy bien. Ok, entonces es correcto, ¿no? Lo mismo que en una depropanizadora, el producto clave liviano, bueno, pues el propano y el producto clave pesado, el butano, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ver cuáles son las volatilidades promedio del C3 y la volatilidad promedio del C4, ¿ya? En función de esas volatilidades, yo debo fabricar mi torre fraccionadora y esas volatilidades me va a decir cuántos platos o fases va a tener esta torre en función lógicamente a la altura, ¿no? Si tiene 12, 15 platos, la altura va a ser mayor. Hay torres que tienen incluso hasta 27 platos, ¿no? Entonces la torre va a ser más grande. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva pueden ver pues torres que son muy grandes, ¿no? Aquí podemos ver. Y que mínimamente deben estar por encima de los 25 platos o torres, ¿no? ¿Cuál es la función de un plato? Simplemente hacer que esa propiedad de destilación que tiene una torre sea más efectiva en la separación de sus componentes más volátiles y más pesados. Simplemente es eso, ¿no? Por eso es que nos referimos a eso. Entonces estaba en esta diapositiva y lógicamente, ahora sí, es importante, dice, la altura, el número de platos y la altura de empaque en el caso de que sean torres empacadas, ¿no? Pero en nuestro caso van a ser torres de platos fases, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar. Pero hay también torres empacadas que ustedes saben bien a qué me refiero, ¿no? Importante, la volatilidad relativa, ¿sí? La altura, por eso dice, será mayor si es que consideramos que la volatilidad sea mayor también, ¿ya? El calor que introducimos al fraccionador viene a partir del servidor, ha podido ver ustedes en la figura, y ese calor de despojo pues produce los vapores justamente que queremos obtener como volatilidad de los elementos. Y bueno, aquí ustedes tienen, me habla sobre los platos que se debe tener y bueno, pues el vapor o volatilidad del elemento, cómo prácticamente se va a ir manejando, ¿no? Y aquí lo que ya les había explicado, ingresa el gas natural, a ver, lo expliquemos nuevamente para que se entienda claramente. Borremos estas partecitas. Ya. Entonces ahí pueden ver este proceso que solamente es la separación a baja temperatura o enfriamiento del gas. ¿Cómo enfriamos el gas? A través de un ajuste del punto de rocío. Es decir, que yo quiero que aparezcan gotas de condensado del gas. Y lo ocasiono intencionalmente yo. ¿Por qué? Porque requiero o remover ese condensado o esos líquidos del gas. Entonces lo enfrío el gas, ¿no? Ustedes saben bien, a través de este equipo o intercambiador de calor llamado chiller, y con un elemento que enfría, que en este caso es el mismo propano, ¿no? Entonces acá, en esta etapa, hago ese proceso que ya lo habíamos visto. ¿Qué es esto? Intercambiador de calor por alta, intercambiador de calor de baja, digamos, ¿no? Algo así. Una
puedo tener aquí una válvula JT, y ya una vez que el gas he obtenido su condensado, ¿sí? Pues ese gas todavía tiene aún elementos ricos. Tiene C2, C3, C4, menos cantidad de condensado tiene, porque aquí ya lo he sacado, ¿sí? Y aquí ustedes, en esta torre detanizadora, pues sacan el etano, luego el metano acá, luego el etano, el propano y el butano, hasta obtener lo que ustedes quieren, condensado o C5, ya había indicado su compañera, C5+. En la cromatografía, no sé si lo he puesto en el texto, la cromatografía de los campos de San Alberto, Sábalo y Margarita, en su composición está pues arriba de los C11, C12 inclusive, ¿no? Pero en pocas proporciones, no muy altas, ¿sí? Ok, y este es el diagrama esquemático de un proceso de destilación. Aquí es donde quiero que ustedes analicen primero la alimentación, el producto de cima, overhead, y el producto de fondo, o el producto más pesado. En nuestro caso, cuando vamos a hacer un análisis de un fraccionador, yo debo primero verificar el reflujo, ¿ya? Como ven ustedes, ingresa el gas, hay una determinada calor que se le añade a este fraccionador a efecto de que haya volatilización de estos componentes que están ingresando, ¿no? Y con el calor va a haber una volatilización y los productos más livianos, lógicamente, van a subir hacia la parte superior y llegan a este sector y pues viene por acá. Pero hay un proceso llamado reflujo que vuelve a ingresar parte de ese elemento volátil que continúa en forma, digamos, líquida, o que contiene aún otros elementos más pesados como el C3 o el C4, dependiendo. Imaginemos que acá lo que yo quiero sacar es C4 acá y aquí C3, ¿no? ¿Ya? En esto del fraccionamiento vamos a ver, están las diapositivas que les he dado, cómo calcular el reflujo máximo y óptimo. Es decir, que no pierda, que obtenga C3, pero específico y exclusivamente C3. Es decir, que no esté mezclado este C3 con alguitos de 4, ¿ya? O C5. Entonces, ¿qué proceso me hace más óptima este fraccionamiento? Es el cálculo del reflujo máximo. ¿Qué es el reflujo? Lo que les digo, ¿no? Viene por acá el gas, el C3, estamos hablando de una depropanizadora, ingresa un condensador, ¿no? Aquí hay un equipo donde recuperamos los elementos que está arrastrando, hay una bombita, y si el elemento es puro, pues lógicamente lo sacamos por acá. Pero si no es puro, nuevamente lo volvemos a introducir al fraccionador y otra vez al proceso de reflujo, de su nombre, de reflujo, ¿no? Entonces, reitero, adelanto un poquito y les digo, para definir si una torre fraccionadora trabaja óptimamente, el cálculo del reflujo es fundamental. Y este cálculo de reflujo es el que vamos a aprender a realizarlo, ¿ya? Entonces, es importante en este caso porque al final el producto pesado, por densidades, por volatilidades, pues va a venir hacia acá, ¿no? Y salimos el C4. Aquí ya no me interesa que sea puro. El C4 le digo C4 y demás componentes más pesados, ¿no? Entonces ya no me interesa mucho la proporción, y ya veo no solamente la calidad del C3 porque aplico ya les comento, este es reflujo. ¿Este concepto se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Carla Chorolque, ¿está claro? Sí, sí, Inge. Ya. Carla, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra usted? En tu pizza, Inge.
Ah, muy bien. Ok. Sí, quería saber eso porque me mandó una notita, ¿no? Ya. Jessica, Eslovenia. ¿Está claro? Sí, Inge. Ya. Y finalmente, a ver, Pedro Butrón. Pedro Butrón. Sí, Inge. Ya. Entonces, continuamos. ¿Qué hora es? Tenemos todavía tiempo. Sí. Ya. Entonces, continuamos. Ahora sí. Y aquí ustedes pueden ver algunos conceptos fundamentales sobre lo que es el fraccionamiento, ¿no? Aquí a todo este sector yo llamo la zona de rectificación. Acuérdense un poquito de operaciones unitarias, ¿no? Aquí es donde rectifico la calidad, si usted quiere decir de esa manera, del producto clave liviano que estoy sacando por acá arriba, ¿no? Entonces, por eso es que se hace importante la optimización de este tipo de fraccionadores, ¿no? Por ejemplo, temas de tesis AN, ¿no? Optimización de una debutanizador en función a los volúmenes que va a obtenerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tienen que ser cálculos y demás. Y la zona de agotamiento, en este caso el residuo, aquí ya no hablo prácticamente de un elemento específico, sino del residuo, que es la zona de agotamiento. Y la alimentación lo tiene. Entonces, de aquí nace lo que llamamos nosotros el balance de materia, ¿ya? Balance de materia es igual al producto que ingresa, aquí anotemos a ver con este otro colorcito, qué está ingresando y qué va a salir aquí, versus qué va a salir también aquí. Entonces el balance de materia se refiere a eso, cuánto está ingresando a esta torrecita y cuánto está saliendo por acá, ¿ya? Y cuánto por acá. Por tanto, el balance es igual. El ingreso del gas que hay, el ingreso del gas que está a la entrada de la torre tendría que ser igual a la salida del producto de cima más el producto de fondo, ¿no? Producto de fondo. ¿Ya? Aquí entonces diríamos producto de cima, P, pondremos más el producto. O sea, aquí está un balance. ¿Qué dice el principio de la conservación de energía? Nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. Por tanto, lo que usted está ingresando tiene que ser igual a los productos que están saliendo por cima y por fondo, ¿no? Entonces, en algún momento les dicen, haga el balance en su proyecto del producto que usted está, entonces usted dice, pues sí, es de esta manera se saca, y ya vamos a ver en los problemas que hagamos el balance balance de materia de una depropanizadora, de butanizador, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se verifica en ese sentido, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? En esta diapositiva usted puede leer y, bueno, dice, la fase vapor se enriquece como componente liviano hasta volverse producto de cima. Lógico, ¿no? En esta fase vapor o más volátil es la que va a subir pues, a cima, ¿no? Producto de cabeza llaman también algunos, ¿no? Entonces es importante. Y de ahí es que obtengo el elemento volátil, pero, reitero, debo utilizar un condensador parcial, como han podido ver acá en este equipito. Este es el condensador, ¿no? Acá. Este, que lo vamos a ver posteriormente. Y un reflujo, como dice acá, que retorna a la columna, ¿ya? Para hacer que la composición del producto de cima esté mejor destilada, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver también algunas torres. Me equivocaría si les digo de qué es, pero bueno, son torres de fraccionamiento en este caso. Y bueno, al final, pues, como ustedes, obtenemos productos en estas plantas, ¿no? Veamos acá, sí. Y este es el reflujo. Entonces, por eso yo hacía mucho énfasis en calcular el reflujo.
Por ejemplo, les voy a decir en un problemita y pueden hojear las diapositivas que les he dado. La mayoría de los problemas dice, en una planta de gas se tiene una torre de fraccionamiento que trabaja a estos parámetros, ¿no? Presión, temperatura, volumen, etcétera, ¿no? Y dice determinar el reflujo máximo, ¿sí?, de la torre y el número de platos o fases que compone la torre en estudio, así como su diámetro y su altura. Entonces, ese es el cálculo que usted tiene que hacer, ya le comento, en este capítulo. Pero, ¿qué es reflujo? ¿Por qué me piden reflujo? Ahí está lo que les comentaba, ¿no? Simplemente lea usted, dice la cantidad de líquido que regresa a la columna para enriquecer el vapor superior, es decir, el elemento más volátil, y garantizar la temperatura más baja en el tope de la misma, ¿no? Es decir, que de una vez saquemos un producto de calidad. Si fuera, les comento, un C3, lo tengo aquí, ¿no? Un C3. A través del reflujo. Y algunas formulitas que las vamos a ver más adelante poco a poco son estas. Y el producto de fondo, bueno, pues ya lo vamos a ver después, pero la relación de reflujo se calcula prácticamente en función a estas formas. Y esta es una formulita general, ¿no? Me adelanto, ¿no? Los voy a explicar, ¿no? Estos son las volatilidades del componente 1. Esta es la fracción molar de toda la composición que está ingresando a la torre. Y este es el factorcito que les va a costar a ustedes calcular, el tita, ¿ya? Repasen, por eso les digo, esto lo hago por prueba y error. Y ahí ustedes van a ver pues lo difícil que se hace en el caso del cálculo de la relación mínima de reflujo cuando aplico esta formulita, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, en HYSYS es sumamente sencillo, ¿no? Lo hace, usted mete presión, datos, parámetros de composición, aprieta 2, 3 teclas y ya está. Pero le comento, ¿no? Yo le digo, determíneme analíticamente la mínima relación de reflujo al proceso. Y usted responde y me dice, yo lo he hecho en HYSYS, está bien, no hay lío, pero demuestre ese valor, con qué fórmula ha utilizado, ¿no? O sea, cómo ha calculado. Ahí está el problema. Lo mismo, otro de los factores importantes es determinar el número mínimo de etapas, reitero, puede ser, es llamado también número mínimo de fases o de platos. Entonces, aquí digo, viene de stage, ¿no? Etapa. Las etapas mínimas es igual al logaritmo de las fracciones del destilado total sobre el producto de fondo, el producto de cima, ¿no? Del producto clave liviano, light K, del producto clave pesado y lo mismo, ¿no? O sea, vamos a analizar, solamente me estoy adelantando a decirles las fórmulas principales que vamos a utilizar. Vamos a hacer problemas, vamos a explicar cada uno qué es y demás, ¿no? Entonces, aquí está el balance que les comentaba, ¿no? El balance de materia de un fraccionador, ¿no? Entonces, ingresa el gas y lo que yo quiero son estos productos, ¿no? Producto C3 liviano y los productos pesados, en este caso estaba hablando del C4 y el normal C4. Entonces, aquí voy a hacer mi balance, porque solamente estoy trabajando con un depropanizador. ¿Y cómo va a ser el balance al final? Entonces te dice, producto de cima va a ser esto. Producto de fondo va a ser todo esto. Ay, ¿por qué está arrastrando C3? Se arrastra una mínima cantidad, pero lo mayor es C4, C5, C6. Acá, la mayor cantidad que usted tiene es C3, porque es de propanizador. Pero está arrastrando alguito de C1, C2, sí, pero no son cantidades tan elevadas. Por tanto, si quiero que sea efectivo, aquí utilizo un reflujo máximo, ¿no? Para que esto no se me... Bueno, pues se saque mucho más puro el C3, algo así más o menos. Ya, entonces, aquí en este ejemplo, en esta gráfica, usted puede ver lo que es el balance en una torre de fraccionamiento. Entonces, para terminar, lo que vemos es el fraccionamiento, pues,
puedo obtener etano, propano, y ahí está, ¿no? Si yo quiero, ahondo mucho más esto y pongo una torre de etanizadora y una torre de propanizadora para obtener exclusivamente etileno y propileno. Y a partir del butano, el butadieno. Y después ya viene lo que es el condensado o isopentanos que se tiene prácticamente. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver algo referido justamente al proceso que tenemos, ¿no? Ustedes ya han podido ver la deshidratación, ya sea por absorción o absorción, el endulzamiento, que prácticamente en Bolivia no se aplica mucho, paralelamente a la deshidratación se aplica por ser un gas dulce. La desmetanización, a eso me refiero, ¿no? Estoy sacando el metano y entro a lo que es el fraccionamiento para obtener C2 y más pesados, ¿sí? Entonces este esquemita me ayuda a comprender mucho mejor las características del fraccionamiento y la importancia de una torre demetanizadora. Demetanizadora se llama, ¿no? Y el fraccionamiento. Demetanización o desmetanización, ahí usted puede leer, dice proceso de destilación fraccionada criogénica, ¿no? Criogénica. Aquí llamo, al decir criogénica, ¿me puede explicar alguien este conceptito? A ver, ¿quién puede? Lo pregunto. Quiero preguntar a una persona. ¿Qué me puede explicar de ese concepto? A ver. Pedro Butrón, ¿qué dice usted? Esto, No está sé. Pedro. ¿Qué? explíqueme esto, Pedro Butrón. Proceso es... Yo creo que se refiere más que todo, Inge, a través de la criogenización, obtener o decir, reducir el porcentaje de metano. Claro, pero aquí desmetanización dice proceso de destilación fraccionada criogénica por el que se separa el metano de los componentes más pesados, ¿no? Es Claro. decir, para obtener líquidos del metano, usted hace un proceso criogénico, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, solamente por eso aquí está la respuesta. Solamente por eso es que yo puedo hacer licuefacción al metano, porque necesito temperaturas criogénicas. ¿Ya? No puedo hacer licuefacción al C2, al C3, porque no se quieren muchas temperaturas criogénicas. No se quieren, perdón, temperaturas criogénicas muy bajas. Entonces, sí el proceso de desmetanización. Y aquí, al hablarme de fraccionada, es decir, destilación fraccionada criogénica, puedo obtener también metano mediante este proceso de licuefacción, ¿no? Y licuefacción implica temperaturas bajas en este caso. ¿Ya? Está correcto entonces. Y bueno, quedaremos en esta diapositiva que ahora tenemos. Sí, ya estamos. ¿Existe alguna duda, alguna inquietud respecto al fraccionamiento? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? ¿Todo está claro? A ver, preguntemos algunas preguntas clásicas. Yasmín Vargas. ¿Y qué es un tren de fraccionamiento? El tren es donde se ingresa el gas para, para poder separar sus componentes. Ahí es del C1 al C4. Correcto, Yasmín. Notaremos. Yasmín Vargas. Claro, separar los componentes en fracciones independientes o fracciones separadas, ¿no? En todo caso, complementando su respuesta que está correcta. Manuel Zuñagua, a ver, ¿cuál es la importancia del reflujo en una torre de fraccionamiento?
Inge, es importante el reflujo para el mejor fraccionamiento de cada, para el C1, para el C2, C3 y C4. Inge, Ya, sí es correcto, pero ojo, les digo, el C1, es decir, la torre de metanizadora no lleva a fraccionamiento, ¿no? Las sí, sí, únicas que Inge. llevan, digo, no llevan reflujo, las únicas que llevan reflujo a partir de las torres de fraccionamiento C2 y C3, C4, ¿no? Pero sí, mejora el fraccionamiento, obtención de cortes, digamos. Perdón, eras tú, Manuel Sunagua, ¿no? Sí, Inge, sí, Suñagua. Suñagua. Ah, quería comentarles, por favor, en el sistema, dos personas no están, he cargado ya las notas, ya están desde el día sábado. No sé, es una persona, el estudiante nuevo, que es no me acuerdo, a ver, debe estar acá. Sánchez Lilwin. Sánchez, tiene que le habiliten el sistema, pero no está. Y otra persona era Carla Chorol, que creo que es. No, es Voy González. a regularizar el sistema, ingeniero. Gracias. Ya. Y también Carla, ¿no? Porque. Y a mí me aparece la nota. Ah, ya, no sé, es otra persona más. Dos son. Soy González Robles. Ah, eso, arregle por favor para que lo habilite en el sistema y yo le suba su nota, pero a pesar que ya sabe su nota usted, y bueno, lo suba y se regularice, ¿no? Yo ya he presentado el informe indicando que esos dos estudiantes no están en el sistema, no pude cargarle en el sistema. Eso ha sido. Gracias, Inge. Ya, por favor, entonces regularice eso para que, bueno, pues arreglemos la situación. Bien, jóvenes, entonces permítanme sacar una captura de pantalla para hacer el informe. Un segundito, espérenme, por favor. Están 21 a 21. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha ido? ¿Dónde está Michael, el encargado? Ah, hay Ahorita una es- persona que ha pedido permiso, ¿no? Claro, es Omar Ibáñez, el único que tiene permiso por de abastecimiento, Inge. Ah, ya, entonces yo también le voy a poner con permiso, le voy a poner, ¿no ve? Sí, eso, Inge, ya, con eso seríamos todos completos, nadie abandonó, Inge. Correcto, entonces vamos a hacer un segundito, espérenme. Impresión, ahora sí. Ok. Ya, entonces, si no existiera ninguna otra pregunta, bueno, pues o hay alguna duda, podemos quedar en esta diapositiva y